Bueno, el trabajo que presentamos aquí, que es de Doñana, zona de calibración y validación de satélites, está realizado en el seno de la Unidad de Cambio Global de la Universidad de Valencia y es un trabajo que venimos haciendo durante unos años gracias a la colaboración de Javier Bustamante y Ricardo Díez de la Estación Biológica de Doñana. Bueno, el objetivo un poco es caracterizar mediante sensores de alta resolución la zona de trabajo y también mediante sensores de baja resolución. Esto nos va a permitir calibrar datos de satélite y validar algoritmos. Y para eso también vamos a hacer uso de series temporales de datos que tenemos medidos in situ. Todo esto se enmarca, digamos, en el objetivo de CEOS, y donde se ha montado un grupo, que es el Working Group on Calibration and Validation, que tiene como objetivo validar productos de tierra de distintos tipos, temperaturas, productos biofísicos, LAI, etcétera. En particular, la parte de validación de temperatura de superficie terrestre y de emisividad, bueno, pues está coordinada por el doctor Simon Hook de NASA y por yo mismo de la Universidad de Valencia. El objetivo ha sido, por tanto, ver si la Reserva Biológica de Doñana era adecuada para realizar estas labores de calibración y validación. Esto se enmarca en un proyecto financiado por el Plan Nacional y un proyecto de la Reserva Biológica de Doñana. Bueno, en principio tenemos grandes extensiones de dunas, de marismas, vegetación autóctona, y el objetivo es ver si podíamos calibrar los sensores pues de baja resolución. Entre ellos tenemos el sensor MODIS a bordo de las plataformas Agua y Terra, el Seviri a bordo de Meteosat segunda generación o el nuevo SUIR a bordo del NPP. Y sensores de media y alta resolución como el ETM Plus a bordo de Landsat 7, el TIRS a bordo de Landsat 8 o el TIRS a bordo de Aster. La caracterización de alta resolución empieza pues con vuelos de avión, es decir, hemos participado en distintas campañas de medida, en particular en el año 2013, en los días 7, 8 y 9 del mes de mayo, dentro del marco del proyecto Hydra. Y bueno, es un sensor que tiene 10 bandas en el térmico, en este caso particular la resolución, que lógicamente depende de la altura de vuelo, era de 8 metros y tenemos 10 bandas térmicas, donde son las longitudes de onda efectivas en las que trabajan. Bueno, a partir de aquí lo que hemos hecho ha sido estimar la temperatura de la superficie terrestre y la emisividad mediante un algoritmo que se llama el algoritmo TESS y tomando datos medidos in situ con radiómetros y datos en torres de medida de temperatura fundamentalmente radiométrica. A partir de aquí pues, pueden encontrar gráficas de calibración de la temperatura obtenida con el sensor aerotransportado a bordo del avión del Instituto Nacional de Técnica Espacial y la temperatura medida in situ que, como digo, nos permiten calibrar los sensores. Por ejemplo, aquí tenemos dos mapas de la zona de los vuelos realizados en mapas de temperatura. Aquí tenemos zona de dunas en rojo, vegetación autóctona, zona de marisma. Y aquí mostramos pues lo que hemos hecho ha sido degradar la resolución anterior a una resolución de 100 metros, es decir, generar cajas de 25 por 25 píxeles y dentro de cada una de ellas estimar la desviación de la temperatura. De esta forma, pues podemos ver en la zona de dunas o en la zona de marisma cómo la desviación estándar de estas matrices son bajas, lo que implica variaciones bajas de la temperatura de la superficie terrestre, inferiores al Kelvin, con lo cual son lugares homogéneos para calibrar sensores de alta resolución como los del TIRS de Landsat 8 o el Aster. Aquí tenemos un caso concreto con el canal 75 de la HS, el sensor aerotransportado, y podemos ver en el caso de la emisividad que se mueve entre valores de 0,92 a 0,98 y tenemos diferencia de hasta 0,06 en términos de emisividad entre la marisma y las dunas, con lo cual tenemos puntos de muestreo con suficiente variación en emisividad para poder a partir de ahí hacer una calibración buena del sensor. En cuanto a los sensores de baja resolución, en particular hemos pretendido calibrar los datos del sensor MODIS a bordo de las plataformas Terra y Aqua, tiene 36 canales, 4 de ellos en el rango térmico, que es el que nosotros estamos trabajando, con una resolución de 1 kilómetro en el nadir. Disponemos de antenas receptoras en nuestro centro y por tanto utilizamos estas imágenes para procesarlas y a partir de ahí obtener los mapas correspondientes. Aquí vemos una aplicación al caso de la zona de la marisma y podemos ver en marzo del 2011 y en marzo del 2012 pues cómo la desviación estándar de la temperatura es distinta. Aquí tenemos una desviación estándar menor entre 0 y 1 y aquí entre 2 y 3 aproximadamente.
Si lo analizamos en términos del periodo, vemos que hay una mayor homogeneidad durante el otoño y el invierno, son datos MODIS de noviembre del 2011, que durante la primavera y verano, donde la desviación estándar es mucho mayor. Por tanto, de cara a calibrar, pues sería mejor esta época, en el sentido de que tendremos menos variabilidad. Y si lo hacemos a escala global, es decir, sacamos un mapa promedio de todas las imágenes captadas por MODIS en los años 2011 y 2012, pues podemos ver, clasificando aquí la desviación estándar de todas estas imágenes, como la parte más homogénea es la parte del oeste del parque, es la más homogénea, con desviaciones de 1 Kelvin, luego la zona de la Marisma, aproximadamente, la zona de Fuente Duque con variaciones mayores a los 2 Kelvin, o ya las zonas de dunas y parte norte del parque con diferencias de hasta 4 Kelvin. Una vez tenemos los mapas obtenidos, lo que hemos hecho ha sido también calibrar y validar. Calibrar no es más que observar si la respuesta que nos da el sensor o determinada señal es la esperada. Y validar es averiguar la incertidumbre de diferentes productos que obtenemos con datos de satélite, como temperatura, emisividad, etc. Para esto hemos utilizado, por un lado, datos medidos in situ, en estaciones fijas, por ejemplo, tenemos sensores térmicos en Fuente Duque, en la Marisma, y datos en campañas intensivas de medida que vamos haciendo a lo largo del año para medir mediante radiómetros térmicos, pues temperatura, emisividad de la superficie. A partir de aquí hemos podido calibrar y validar, calibrar en principio los sensores, los canales térmicos de Landsat 8, que se lanzó hace aproximadamente un año, tiene 2 bandas en el térmico entre 10 y 12 micrómetros, y aquí mostramos para 2 puntos de medida cómo el canal 1 del Landsat tiene un bias negativo de cercano a los 3 Kelvin y el canal 2 un bias negativo cercano a los 5 Kelvin. Esto ha sido comparando los datos in situ medidos en Fuente Duque, y también hemos utilizado datos de otras zonas para mejorar la calibración. Por tanto, este calibrado hay que incluirlo para corregir los datos del satélite y poder utilizarlo para estimar cualquier producto. Aquí tenemos cómo esto afecta a los algoritmos de obtención de la temperatura de la superficie terrestre. Bueno, hemos desarrollado distintos algoritmos, un algoritmo monocanal que solo utiliza un canal del satélite, o un algoritmo split window que utiliza los 2 canales térmicos, y aquí estamos representando la temperatura medida in situ con los diferentes valores, tanto en la zona de Doñana como una zona agrícola que hay en Barrás, cercana a Albacete, y a partir de estos datos pues podemos comparar los datos medidos in situ con los proporcionados por los algoritmos, y aquí vemos cuál es la desviación, los valores son muy parecidos y el error pues es del orden de 1 Kelvin aproximadamente, que es suficiente para los trabajos de validación en baja resolución. En cuanto al producto MODIS que proporciona NASA correspondiente a la temperatura de la superficie terrestre, lo hemos también validado utilizando los datos medidos in situ, y aquí encontramos pues una desviación estándar, como digo, del orden de 1,2 Kelvin. Además de esto, tenemos series temporales de datos de medidas, estamos midiendo ya durante 3 años en la estación de Fuente Duque, y bueno, pues a partir de aquí podemos obtener la temperatura y la emisividad para hacer calibraciones y validaciones en series de análisis de imágenes multitemporales. En cuanto a la emisividad es necesario medirla a lo largo del año en las distintas zonas, y porque es necesaria para estimar la temperatura de la superficie terrestre. Por ejemplo, el año pasado hemos realizado distintas campañas para medir la emisividad en la zona de la Marisma, podemos ver aquí los valores en distintos meses del año, y bueno, y aquí son fotos que tomamos desde la torre cercana al palacio, donde se ve un poco cómo va variando, digamos, el aspecto de la zona observada. En conclusión, bueno, mediante sensores aerotransportados y MODIS se han hallado las zonas más homogéneas para realizar los trabajos de calibración y validación. Para sensores de alta y media resolución de orden de 100 metros, la zona de la Marisma y de las dunas son las más adecuadas. Para sensores de baja resolución, la zona de la Marisma y la vegetación autóctona. Y además, en la zona de la Marisma hemos realizado la calibración de un sensor de los canales térmicos del Landsat 8, y se ha obtenido una sobreestimación de 3 Kelvin, la temperatura de la superficie. También se han validado algoritmos para obtención de la temperatura que presentan un error cuadrático inferior a 1,5 Kelvin. Se ha hecho lo mismo para el producto MODIS, obteniendo un error del orden de 1,5 Kelvin, y además pues, se ha continuado la serie temporal de medidas durante el año 2013.
Bueno, esto es todo y simplemente agradecer a la Reserva Biológica de Doñana y a todo su personal el apoyo que nos han prestado para llevar a cabo este trabajo y al Ministerio de Economía y Competitividad por financiar el proyecto y pensamos seguir con esto en el futuro. Aprovecho para deciros que organizamos un congreso internacional en Valencia en septiembre de este año, donde se presentan resultados pues, de utilizando sensores térmicos o de cualquier intervalo espectral aplicado, el título es Recent Advances in Quantitative Remote Sensing. Estáis invitados a participar. Muchas gracias.